queridos amigos, quisiera hacer una reflexión sobre un aspecto de la vida espiritual, sobre la condición ideal del ser humano, así como Dios el Creador nos quiso, en la inocencia. El tema de la inocencia está relacionado ante todo con el estado de nuestra conciencia. Cualquier ser humano nace sin ella. Todos llegamos a este mundo con una culpa. Estamos manchados por el pecado. Pero Jesucristo vino para liberarnos de la esclavitud del pecado, para devolvernos la inocencia. Él, el inocente, se deja condenar y toma la culpa de todos sobre sí. Como punto de partida para ese tema de la inocencia, pensemos de pronto en los niños inocentes que fueron matados por el rey Herodes. En la Biblia encontramos el cordero como símbolo de la inocencia. El Salmo 24 nos dice: el hombre de manos inocentes y de corazón puro subirá al monte de Yahvé y permanecerá en su lugar santo. La pureza del corazón significa que uno esté totalmente limpio. Y la inocencia de las manos que menciona ese salmo, eso puede significar que con las manos actuamos, trabajamos, o sea, de que esto lo que hacemos sea correcto, justo y sin culpa. Por lo tanto, la inocencia tiene que ver con la justicia. Aparece como una condición para acercarse a Dios, para poder participar dignamente en el culto divino o para ver el rostro de Dios, deberíamos poseer la inocencia. Dios escucha a los inocentes y la Biblia reprocha al que derrama la sangre del inocente. Al que busca la inocencia, Dios se la regala en el sacramento del bautismo o en el sacramento de la reconciliación. Él nos justifica. Y eso es algo más profundo. Y hay que comenzar en el corazón, pues del corazón proceden los malos pensamientos, la injusticia, la soberbia. Y las acciones del hombre provienen primero del corazón. Y si éste está manchado, el hombre entero queda manchado. Nuestras obras externas quedan marcadas por lo que hay en el corazón. Aunque no lo crees, pero es así. El valor de tu acción depende también de tu condición interior. Lo que Jesús rechaza en los fariseos es que ellos hacen cosas de una manera puramente exterior. Y eso vale para todos nosotros, porque si trabajas y quieres construir una casa, entonces trabaja de una manera limpia, que puedas glorificar a Dios con todo lo que estás haciendo y que detrás de una construcción material haya también una intención espiritual. La inocencia, la limpieza interior, es condición de todo amor, que se va logrando mediante una lucha alegre y constante. Cuando tú haces tu examen de conciencia diario y buscas la inocencia, también vas a ver los frutos de tu trabajo. Y te quiero recomendar, busca vivir en la inocencia. Y cuando caes en alguna culpa, busca inmediatamente de arreglar la situación y no quedarte con la culpa por mucho tiempo. Porque el problema de nuestro mundo es que muchos no se preocupan de la inocencia. Reprimen su mala conciencia y dicen: todavía tienes mucho tiempo, sigue tranquilamente tu vida y no te preocupes. Después arreglaremos lo que hay que arreglar. Se cuenta en una antigua leyenda cómo Satanás con otros diablos discutían sobre cómo van a seducir a los hombres para arruinarlos. El primero decía: yo voy a inculcarles de que Dios no existe. Pero el otro le contestó: con eso no vas a tener mucho éxito, porque la mayoría de los seres humanos sienten en su corazón de que Dios existe,
y que ese deseo natural en cada ser humano no vas a poder destruir. Entonces el segundo decía, yo voy a inculcar a los seres humanos que no hay infierno, que no hay castigo, y que no tienen que temer el castigo de sus pecados, que pequen tranquilamente. Pero Satanás le decía, con ese método no vas a tener mucho éxito, porque los hombres prudentes saben y sienten en su conciencia que existe una justicia y que uno es responsable de lo que está haciendo y que va a recibir la pena por cada una de sus malas acciones. Y el tercer diablo decía, yo voy a inculcar a la gente que todo se puede aplazar, que no hay nada urgente y que no tiene que ser ahora, sino que después podemos arreglar las cosas. Y decía Satanás, anda, con eso vas a tener mucho éxito. Miles y miles de personas vas a engañar y vas a arruinar porque van a dejar todo hasta lo último, porque no se preocupan de la santidad y de la inocencia. Y muchas veces así es, nos dejamos engañar. El pecador no busca el mal en sí, sino busca algo bueno, pero como no piensa en después, se está engañando a sí mismo. Y entonces, cuando ya cometió el pecado y perdió la inocencia, piensa, más tarde lo arreglaré, y no considera el daño que el estado de culpa le está produciendo. Lo contrario de la inocencia es la culpa, la mala conciencia. El escritor ruso Dostoyevsky, en su novela Crimen y Castigo, muestra perfectamente ese problema. ¿Hasta dónde puede llevar una mala conciencia? La figura principal, Raskolnikov, había matado a 2 señoras y no pudo encontrar más el equilibrio interior. La falta de inocencia produce en nuestra alma un malestar que nos causa mucho daño espiritual. Pensamos en una mujer que abortó a un hijo y anda muchos años cargada con esa culpa. Esa culpa actúa como un cáncer espiritual. Al vivir así, lo haremos como enfermos y no produciremos ni la mitad de los frutos que podíamos dar en el estado de inocencia. Si supiéramos aprovechar mejor nuestra vida, buscaríamos primero vivir en la inocencia. Recuerden, la conciencia de una culpa nos hace sentir mal. Aunque no lo crean, tratarán de justificar sus malas acciones y no encontrarán la verdadera paz. Si alguna vez perdiste la inocencia, la puedes recuperar con tu arrepentimiento y con el perdón de Dios. Y si Dios te da nuevamente el vestido blanco de la inocencia, te puedes poner de fiesta, en alegría por la belleza que has recibido. Todos quisiéramos sentirnos limpios, y la inocencia nos hace dóciles a la acción del Espíritu Santo, así que actúas casi divinamente, porque el inocente posee un gran entusiasmo para servir a Dios y para cumplir con su voluntad. Y todo lo que haces bajo la influencia de la gracia, eso también tendrá un valor sobrenatural. Y recuerden que no solamente una mala acción y los pecados nos quitan la inocencia, también la omisión. Si pensamos en la parábola del buen samaritano, ¿usted cree que el sacerdote y el levita que pasaron por el camino y dejaron al pobre herido y medio muerto tirado allí, no se preocuparon por él? ¿Se quedaron con su inocencia? La mala conciencia también decía a ellos, actuaste mal, le deberías haber ayudado. Ves que no es nada fácil mantener la inocencia y quedar sin culpa. También la pereza nos puede quitar la inocencia. Un soldado que no se entrena y no trabaja consigo mismo, ¿cómo puede entrar en la guerra? En el Padre Nuestro rezamos, perdona nuestros pecados. ¿Ves? Nadie se siente bien con la culpa. El pecador que confía en la misericordia de Dios busca la liberación de su culpa, porque uno aspira a la inocencia,
porque a la culpa le sigue la pena y ante la pena sentimos temor. Y cuando un hombre es juzgado y acepta la pena y quiere reparar, el propio juicio le trae la liberación de la mala conciencia y siente como un alivio. Decía San Agustín que la alegría de la buena conciencia es como un paraíso anticipado, mientras que el remordimiento de la mala conciencia es como la antesala del infierno. Piensa, cuán pocas personas aspiran la inocencia, se quedan con la culpa y tratan de reprimir la mala conciencia. Sin embargo, una mala conciencia nos priva de muchos bienes y no valdría la pena vivir. Te deseo, mi querido amigo, que vivas con una buena conciencia, porque la inocencia nos hace fuertes. La pureza interior lleva consigo un fortalecimiento del amor, una elevación del hombre hacia la dignidad a la que ha sido llamado. La inocencia te librará de todas las cadenas de la esclavitud. Entonces, ojalá que puedas sentir y disfrutar la alegría de la inocencia y que el Espíritu Santo actúe en todas tus acciones. Que así sea. Condición ideal del ser humano, así como Dios el Creador nos quiso, en la inocencia. El tema de la inocencia está relacionado ante todo con el estado de nuestra conciencia, la virtud del pecado para devolvernos la inocencia. Él, el inocente, se deja condenar y toma la culpa de todos sobre sí. Como punto Mis queridos amigos, quisiera hacer una reflexión sobre un aspecto de la vida espiritual, sobre la conciencia. Cualquier ser humano nace sin ella. Todos llegamos a este mundo con una culpa. Estamos manchados por el pecado. Pero Jesucristo vino para liberarnos de la esclepartida para ese tema de la inocencia. Pensemos de pronto en los niños inocentes que fueron matados por el rey Herodes. En la Biblia encontramos el Cordero